Algo nos observaba por la noche. Cuando tenía 14 años vivíamos en una casa viejita. Ahí solo vivíamos mi hermana, mi mamá y yo. No teníamos mucho dinero, pero sí lo suficiente para comer. A veces pasaban cosas raras. Se escuchaban voces. O veíamos sombras. Pero nunca les dábamos demasiada importancia, porque casi siempre venían de afuera. Hasta esa noche. Recuerdo que estaba en mi cuarto cuando lo vi. Había alguien afuera de la ventana. Era una figura completamente blanca. Sin boca. Con los ojos saltones. Mirándome directamente. No se movía. No parpadeaba. Solo me observaba. Y entonces lo escuché. Pero no con los oídos. La voz sonó dentro de mi cabeza. Me decía que saliera. Que fuera con él. Y por alguna razón. Estaba a punto de hacerlo. Sentía que debía abrir la ventana. Que tenía que salir. Pero mi hermana me detuvo. Me sujetó antes de que pudiera acercarme más. Fue entonces cuando reaccioné. Y cuando volví a mirar. Esa cosa ya no estaba lejos. Estaba pegada a la ventana. Observándonos. Muy de cerca. Demasiado cerca. Su cara comenzó a moverse. Y aunque no tenía boca, la piel en esa parte empezó a desgarrarse. Como si algo intentara abrirse paso desde dentro. El sonido. Era horrible. De verdad horrible. Algo que no se puede describir bien. Pero que se queda contigo. Entonces habló. Ustedes están condenados. Mi hermana y yo empezamos a gritar. Nuestra mamá llegó corriendo. Pero cuando volteamos de nuevo, ya no había nada. Pensamos que había terminado ahí. Pero no. Desde esa noche, comenzó a visitarnos. Una y otra vez. Siempre aparecía afuera. Siempre mirándonos. Siempre diciendo lo mismo. Están condenados. Le contamos a nuestra mamá. Pero no nos creyó. Aún así, por seguridad. Con el poco dinero que tenía, compró cámaras. Solo 3. Una en nuestro cuarto. Otra en la cocina. Y otra en la sala. Pensamos que así podríamos demostrarlo. Pero lo que pasó después fue peor. La siguiente vez que apareció, se veía diferente. Desesperado. Como si algo lo estuviera forzando. Comenzó a golpear la ventana. Una y otra vez. Cada golpe más fuerte. Hasta que la rompió. Lo vi claramente. Pedazos de vidrios saliendo disparados. Incluso sentí uno cortarme. Lo juro. Sentí el dolor. Entonces las luces se apagaron. Todo quedó en silencio. Y cuando volvieron, la ventana estaba intacta. Como si nunca se hubiera roto. Cuando mi mamá revisó las cámaras, no había ningún monstruo. Ninguna figura. Nada. Solo huellas. Formándose solas. Como si algo invisible hubiera estado ahí. Después de ese día, nunca volvió a pasar nada. Pero esa pregunta nunca se fue. ¿Qué era eso que nos visitaba? ¿Y por qué decía que estábamos condenados? La puerta que no estaba ahí. Nunca había creído en lo paranormal. Soy una persona demasiado lógica, incluso para mi propio bien. Pero lo que ocurrió hace 3 años todavía me persigue. Especialmente cada vez que escucho un reloj marcar las 3 a.m. Vivía en un departamento pequeño, en un edificio de los años 70. Nada especial, solo un lugar barato donde vivir mientras terminaba mis estudios. Todo comenzó una madrugada en la que me despertó un sonido imposible. Pasos. Ecos de pasos en un pasillo. El problema es que mi departamento no tenía pasillo. Era un estudio de una sola pieza. Pensé que estaba soñando. Hasta que abrí los ojos. Ahí estaba. Frente a mí había una puerta que nunca había existido. Vieja, de madera, con la pintura descascarada. Estaba entreabierta. Y del otro lado se extendía un pasillo largo, demasiado largo, como el de un hospital abandonado. No era un sueño. Lo supe cuando me levanté y sentí el frío del suelo en mis pies. El aire era distinto. Pesado. Húmedo. El pasillo tenía luces que parpadeaban y un olor rancio, como de encierro antiguo. Miré hacia atrás y todo en mi departamento seguía igual. Normal. Excepto esa puerta. Y ese corredor imposible. No sé por qué lo hice. Pero di un paso dentro. Las paredes respiraban. No de forma evidente, pero lo suficiente para que mi mente no pudiera ignorarlo. Era como si algo detrás de ellas inhalara y exhalara lentamente. Entonces lo escuché. Un llanto. Suave. Femenino. Pero no humano.
Sonaba como si alguien imitara el acto de llorar sin entenderlo realmente. Me detuve en seco cuando esa voz dijo mi nombre. Corrí. Regresé a mi cama y cerré la puerta de golpe. Al día siguiente, la puerta había desaparecido. Me convencí de que había sido una alucinación por falta de sueño. Hasta que volvió a aparecer la noche siguiente. Exactamente a las 3:11 am la segunda vez no entré. Pero me acerqué. Y entonces la vi. De espaldas. Dentro del pasillo. Era alta. Anormalmente delgada. Sus proporciones no tenían sentido. Sus piernas eran demasiado largas para su cuerpo. Estaba completamente inmóvil. Al observarla mejor, noté algo peor. No respiraba. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado. Como si intentara escuchar algo dentro de mi habitación. Di un paso atrás. Entonces comenzó a girarse. Lento. Demasiado lento. No esperé a ver su rostro. Cerré la puerta de golpe y escuché como algo la golpeaba desde el otro lado. No dormí esa noche. Las semanas siguientes fueron un descenso constante. A veces la puerta aparecía y no había nadie. A veces escuchaba pasos acercándose. A veces susurraban mi nombre desde detrás de la madera. A veces sentía una respiración cerca de mi oído. Incluso sin haberme levantado. Cada vez era peor. Hasta la última noche. A las 3:11 am, la puerta apareció completamente abierta. Y esa cosa estaba ahí. A centímetros del umbral. Su cabeza colgaba hacia un lado. Con un movimiento antinatural. Y se escuchaba un crujido constante. Como si sus huesos se acomodaran solos. No podía moverme. Sentí una especie de corriente recorriéndome el cuerpo. La criatura dio un paso dentro de mi habitación. Su pie era absurdo. Largo. Delgado. Con dedos extendidos como ramas secas. Se inclinó hacia mí. Como si oliera mi miedo. Y habló. ¿Sabes quién te abre la puerta cada noche? No fue un sonido en el aire. Fue dentro de mi cabeza. Retrocedí hasta chocar contra la pared. La criatura extendió una mano imposible hacia mi rostro. No dejes de dormir. Cuando duermes, puedo construir más pasillos. Entonces lo entendí. El pasillo no aparecía porque yo lo viera. Se estaba construyendo. Desde mi mente hacia mi realidad. Algo lo estaba usando como puente. Sus dedos tocaron mi frente. Y detrás de la puerta, cientos de voces comenzaron a decir al mismo tiempo. Abre. 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 No sé de dónde saqué fuerza. Pero corrí hacia el interruptor y encendí la luz. La criatura se desvaneció como humo oscuro. La puerta desapareció. Salí del departamento a las 3:19 am. Con lo que llevaba puesto. Nunca volví. Un mes después, el edificio fue demolido por daños estructurales. Lo extraño fue lo que dijo el arquitecto encargado. Es curioso. Había pasillos en lugares donde no deberían existir. Como si alguien los hubiera añadido después. Yo no los añadí. Pero algo sí. Los ruidos extraños. La gente no suele creer esta historia, aunque mis padres estuvieron ahí y confirman todo lo que vivimos. Yo tenía entre 5 y 6 años cuando ocurrió. En ese tiempo vivíamos en una bodega ubicada detrás del negocio de mis papás. Medía aproximadamente 20 metros de largo por 5 de ancho, tenía techo de lámina y, para protegernos del frío, mi papá mandó instalar un plafón en la pequeña sección que usábamos como recámara. El frío en ese lugar era intenso, especialmente en invierno, cuando las temperaturas podían bajar de cero. Por eso era común que los tres durmiéramos juntos en la misma cama, tratando de mantenernos calientes. Una noche, exactamente a las 3:33 de la madrugada según marcaba la videocasetera, un ruido extraño nos despertó a los tres. Permanecimos en silencio, completamente inmóviles. Yo, en mi inocencia, trataba de adivinar qué podía estar provocando aquel escándalo. Sonaba como si algo, o alguien, corriera de un extremo a otro entre el plafón y la lámina, rozando el metal con lo que parecía un palo. Iba y venía sin detenerse, recorriendo toda la bodega, aunque el plafón solo cubría la pequeña área donde dormíamos. El ruido continuó durante varios minutos, quizá 5, hasta que no pude contenerme más y susurré. Papi, ¿oyes eso? Mi papá me hizo callar de inmediato. En ese instante, mi mamá soltó un fuerte suspiro, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo. El ruido se detuvo. Mi papá se levantó de un salto para encender la luz. Mi mamá estaba pálida, más de lo que jamás la había visto, incluso se le marcaban las venas en la cara. Con voz temblorosa, nos dijo que se le había subido el muerto, que no había podido moverse ni hablar hasta que yo rompí el silencio. Sin perder tiempo,
Mi papá tomó una lámpara y salió a investigar. Pensó que tal vez era un gato o una rata con algo atorado, corriendo por el techo. Pero desde fuera nos gritó: no hay nada. En ese mismo momento, el ruido comenzó otra vez. Más fuerte. Más rápido. Volteé a ver a mi mamá. Estaba acostada, con los ojos abiertos, completamente inmóvil, como en trance. No respondía, no parpadeaba. Mi papá buscó una escalera y subió al techo. No encontró absolutamente nada. Ni animales, ni objetos, nada que pudiera explicar aquel sonido. Cuando regresó, me encontró aterrada, intentando que mi mamá reaccionara. Entonces se arrodilló y comenzó a rezar, mientras el ruido seguía recorriendo la bodega de un lado a otro, cada vez más violento. Sin saber por qué, me uní a él. Recité la única oración que conocía a esa edad: el ángel de la guarda. En cuanto terminé, el ruido cesó. Mi mamá se incorporó de golpe, llorando desconsoladamente, con una expresión de terror que me asustó más que todo lo anterior. Miramos la hora, ahora eran las 2:17 de la madrugada. Sin pensarlo dos veces, decidimos salir de ahí. Esa noche dormimos en la parte trasera de la camioneta del negocio. Al día siguiente, llamamos a un sacerdote para bendecir la bodega y toda la propiedad. Sin embargo, durante varios años más, siguieron ocurriendo cosas extrañas. Nadie nos creyó, ni siquiera nuestros familiares. Decían que no habíamos revisado bien, que tal vez alguien intentaba entrar a robar, o que todo había sido producto del cansancio y la hora. Pero nosotros sabemos lo que escuchamos aquella noche. Los tres. Y jamás pudimos encontrar una explicación.